Hola amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén mirando este video. Miren, estamos aquí nuevamente. Si ustedes reconocen esta casa, es de un video que había yo hecho antes, solo que era una construcción rústica. Ahora así quedó la fachada. Como usted, ahorita yo voy a pasar la cámara para que miren cómo quedó la fachada, pero ya está lista para empezar a trabajar acá, para hacer el acabado. Vamos a poner los tomacorrientes, vamos a poner los switches o los apagadores, y vamos a poner las luces, vamos a poner los breakers en los paneles. Y bueno, ya conforme vayamos haciendo el trabajo, voy a ir haciendo el video, voy a ir pasando la cámara para que ustedes miren cómo hacemos el trabajo, para que ustedes miren cómo se conecta un tomacorriente o un outlet, igual para que ustedes miren cómo se conecta un switch o un apagador regular. Voy a enseñarles cómo se conecta un three-way o un switch de 3 vías o un apagador de 3 vías, o como se conoce en México, un apagador de escaleras. A eso le llamamos un three-way. Pero también tendrán la oportunidad de mirar cómo conectamos un apagador de 4 vías también. Ok, bueno, entonces quise hacer esta presentación para que vean. Ahorita voy a hacer un recorrido con la cámara para que miren cómo quedó la fachada de la casa, y una vez mostrándoles la fachada de la casa, ya pasamos en el interior, a donde vamos a empezar a conectar los tomacorrientes o los outlets, los switches o los apagadores regulares y de 3 vías. Ok, bueno, empezamos.
Bien, amigas, amigos, miren, como ustedes miran, estamos aquí en el panel de 400 amperes. Este panel ya tiene corriente. Si ustedes miran, ya está el medidor. Por lo tanto, ya hay corriente aquí. Entonces, yo les decía que vamos a empezar a trabajar en esta casa, pero antes de poner los tomacorrientes y los apagadores o los switches en el interior, siempre tenemos que venir a checar en el tablero principal, que es el de 400 amperes, y asegurarnos de que no haya corriente, de que no estén activados los breakers, el breaker principal, ¿ok? Entonces, vamos a abrir el tablero. Si ustedes miran, no tenemos breaker, están los alambres aquí adentro, pero ninguno está conectado excepto un Wi-Fi que tenemos en el garage. Entonces este está apagado, pero el breaker de 200 amperes está activado, y eso quiere decir que aquí en las barras de aquí adentro tiene corriente porque está activado. Entonces, de lo que vamos a hacer, vamos a apagar. Ya interrumpimos la corriente y eso ya nos da seguridad de que vamos a trabajar en el interior de la casa sin ningún riesgo, ¿ok? Bueno, pero para asegurarnos mejor, vamos a cerrar el tablero y vamos a ponerle un seguro. Ahí está. Este es un seguro para que nadie pueda venir a manipular acá, y le vamos a poner un candado, ¿ok? Le ponemos el candado y lo cerramos, y eso es lo que nos va a dar mucha seguridad de que nadie va a poder venir y querer manipular el tablero porque está bloqueado. Le pusimos candado. Por lo tanto, si ustedes se dieron cuenta, ya interrumpimos el apagador o el breaker. Ya lo interrumpimos, cortamos la corriente porque en efecto estaba activada la corriente aquí en la barra. Pero si ustedes se dieron cuenta, interrumpimos la corriente, cerramos el tablero y le pusimos un candado, y así nadie puede venir a manipular acá, ¿ok? Y eso es lo que nos va a dar seguridad de trabajar con tranquilidad allá adentro. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar allá adentro, ¿ok? Continuamos aquí trabajando, instalando los tomacorrientes o los outlets, como los conocemos en inglés. ¿Ok? Bueno, entonces, este es un outlet regular. Lo único que hacemos, jalamos los cables. El alambre que está acá es suficiente para trabajar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a conectar nuestro tomacorriente. Vamos a separar nuestros alambres. Las corrientes, que son los negros, el tierra, y estos blancos son nuestros neutros, ok. No tenemos que preocuparnos. Bueno, en mi caso, yo no me tengo que preocupar de que si tiene corriente o no. Prácticamente la casa no tiene corriente todavía, aunque ya está el medidor, pero no está activada la corriente. La corriente se va a activar después de que yo instale todos los tomacorrientes
los switches, las luces. Cuando yo termine de instalar todo, entonces voy a trabajar en el subpanel para poner los breakers, y terminando el subpanel me voy a trabajar en el main panel, a donde está el tablero de 400 amperes. Y cuando yo termine de conectar o de trabajar en el tablero grande, el tablero de 400 amperes, cuando yo ya termine de instalar los breakers, entonces voy a activar la corriente. Y ya va a haber corriente en toda la casa, ¿ok? Entonces, por lo pronto, yo no me voy a preocupar de que si tiene corriente o no. Pero claro, eso porque yo lo estoy haciendo. Si ustedes están trabajando o van a trabajar en una casa similar, pero si ya tiene corriente, antes que todo, ustedes van a cerciorarse de que si tiene corriente o no. Van a ocupar un detector para checar si tiene corriente, y de la manera de cómo se ocupa se activa y se pone en verde. Para checar si hay corriente, vamos a poner nuestro detector en la corriente, en el alambre negro, pero no tiene. Aquí no tenemos corriente, y es lo que yo les decía. Pero es importante que ustedes usen un detector. Cada trabajo que vayan a hacer, antes de manipular, deben checar que no haya corriente para que trabajen con seguridad. En mi caso, yo no estoy usando los guantes porque lo que les dije hace un ratito, la casa no tiene corriente, entonces yo estoy trabajando así. Y de por sí así acostumbro a trabajar sin guantes. Al menos de que esté yo haciendo una remodelación a donde ya haya corriente en la casa y que yo tenga que venir a hacer una reparación, es cuando ocupo mis guantes. Pero mientras no los ocupo porque no tengo corriente aquí. Y como nadie más manipula los tableros más que yo, entonces yo estoy seguro de que no hay corriente. Entonces eso me da seguridad y me da tranquilidad de que tengo que trabajar sin preocuparme de que me fuera yo a electrocutar, ¿ok? Pero sí, es importante que ustedes consideren todo eso. Y bueno, yo les decía hace un ratito, vamos a conectar un tomacorriente regular. Ya ustedes van a mirar, ojalá, bueno, espero que entiendan la manera, o se entienda la manera de cómo yo les voy a explicar cómo se conecta un tomacorriente, ¿ok? Bueno, en primer lugar, yo les decía hace un ratito, separamos nuestras corrientes, los alambres negros, separamos los neutros y dejamos nuestro tierra aquí. El tierra, siempre que cuando pintan la casa, cuando le ponen la textura, el tierra o nuestro tierra se llena de pintura. Entonces, de lo que vamos a hacer es limpiarlo. Antes de conectarlo, vamos a limpiarlo, vamos a quitarle la pintura. Le pasamos la peladora, tratamos de quitarle lo más que se pueda de pintura que tiene, que quede limpio. Y una vez que está limpio, ya le hacemos el doblez y vamos a conectar nuestro primer tomacorriente. No se olviden de que a la hora de instalar el tomacorriente, lo vamos a agarrar en esta posición, ¿ok? En esta posición. No debemos agarrarlo así. O así, siempre, haya o no haya corriente,
esa es la manera de cómo debemos agarrar el tomacorriente en esa posición. ¿Ok? Siempre, siempre, nunca deben olvidarse la posición que debemos agarrar el tomacorriente. Bueno, después de esta breve explicación que les estoy dando, vamos a continuar. En el tornillo verde, vamos a conectar nuestra tierra. Entonces, esa es la manera de cómo vamos a amarrarlo. Si ustedes se dieron cuenta, si la cámara se puede acercar un poquito, así va a quedar. Y una vez que lo tengamos en esta posición, vamos a apretar el tornillo. Ok. Después tenemos que asegurarnos de que este tornillo verde esté bien apretado. Entonces vamos a usar nuestro desarmador. Ok, le apretamos y ahí está. Bueno, ya tenemos conectado nuestra tierra. Ahora, lo que sigue es trabajar con los neutros. Acuérdense, los neutros van en línea con el tierra. Los neutros los vamos a identificar con los tornillos dorados, con los tornillos plateados. Sí, así los vamos a identificar por los tornillos plateados. Ahí vamos a conectar nuestros neutros. Muy bien, entonces agarramos el primer neutro y vamos a pelarle la puntita y le vamos a hacer el doblez. Pero bueno, antes de hacer el doblez, hay una forma de cómo podemos, en vez de agancharlos aquí, los podemos atorar. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos orificios. Aquí los metemos. Pero en este caso vamos a ponerlos los vamos a enganchar aquí en los tornillos, ¿ok? Pero la otra forma de conectarlos es poniéndolos aquí en el orificio, donde se tiene que meter todo, que no quede, que no se mire el cobre. Tiene que entrar libre, donde no tenga que mirarse para nada el cobre. Pero muchas veces el orificio es un poquito complicado para meter el alambre. Entonces, para más fácil, le vamos a hacer el doblez. Hacemos el ganchito y conectamos nuestro primer neutro. Agarramos nuestra pinza y le hacemos presión de manera que se cierre el gancho, y de ahí agarramos el otro neutro y vamos a hacer exactamente lo mismo. Le hacemos el gancho y conectamos aquí en el tornillo de abajo, y una vez estando aquí aganchado, cerramos el ganchito y ahí está. Ahora vamos a apretarlos. No olviden la posición en que debemos agarrar el tomacorriente. Después de eso, apretamos los tornillos. Le damos al otro. Ok. Una vez que lo apretemos, vamos a asegurarnos de que los tornillos estén bien apretados. No deben quedar flojos, y si el tornillo queda flojo, a la hora que se active la corriente, esto va a tener movimiento. Y cada movimiento que haya va a estar sacando chispas. Y eso va a provocar a que se empiece a sobrecalentar la insulación. Cuando la insulación se empieza a calentar, o cuando el cable se empieza a calentar,
la insulación se empieza a derritir y va a haber un momento que va a hacer contacto con la corriente, se van a derritir los alambres y una vez que se derritan va a pegar la corriente con el neutro o la corriente con el tierra, y eso es lo que va a provocar, y se puede provocar un incendio a donde la casa está en riesgo, se puede incendiar la casa. Entonces esa es la importancia de que estos tornillos tienen que estar bien apretados. Aunque los apretamos con el taladrito, después tenemos que cerciorarnos de que realmente esté bien apretado. Entonces, si ustedes vieron que yo ocupé el taladro para apretarlos, pero ustedes se van a dar cuenta ahorita que yo voy a tratar de apretarlos con el desarmador, y quedó bien. Vamos a checar el siguiente, y quedó un poquito flojo. Entonces ahí quedó. Una vez están todos apretados, ya terminamos y volteamos el tomacorriente. Vamos a trabajar aquí en los tornillos dorados. Acuérdense, los tornillos dorados es para conectar las corrientes o los alambres negros, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Le hacemos un gancho al tornillo negro, al alambre negro, y después, miren, este neutro viene con este negro y están conectados en los tornillos de aquí arriba. Entonces el alambre lo vamos a conectar en este tornillo, ok. Agarramos con la pinza, le hacemos presión y cerramos el ganchito, y para no batallar lo apretamos primero, ahí está, y después vamos a trabajar con la siguiente corriente o el siguiente alambre negro, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, ya está. Y y vamos a conectarlo en el tornillo de abajo. Ahí está. Vamos a cerrar el gancho. Ahí quedó. Ahora vamos a apretarlo. Ok, ahí quedó. Ahora vamos a cerciorarnos de que los tornillos estén bien apretados igual. Ahí está. El que sigue. Ahí quedó bien apretado. Bueno, así quedó nuestro tomacorriente. Ahora vamos a atornillarlos aquí en su caja correspondiente, ¿ok? Y acuérdense, la posición que siempre debemos agarrar el tomacorriente es esta. Ok, y ya vamos a atornillarlo. Ok, ahí quedó. Ahora vamos a ponerle la tapa o el plato, como ustedes lo conozcan. Ok, y vamos a poner en esta posición. Atornillamos el de abajo. Ok, miren, siempre van a tener cuidado para que todo se mire uniforme
El tornillo de abajo lo dejamos en esta posición. El de arriba igual, va a quedar exactamente igual en la misma posición. Ahí está. Y ahí tenemos instalado nuestro tomacorriente, ¿ok? Este es un tomacorriente regular.